pain from the ongoing government shutdown spreading to airports across the United States. Right now, a nationwide flight reduction is in effect. The FAA is forcing cuts at dozens of America's largest airports, citing safety concerns as air traffic controllers are working without pay. More than 800 flights have already been canceled. Here's what travelers are saying. It's difficult to understand how they just can't figure this out. You know, it's going to impact everybody. Hopefully they'll get back to normal, traveling and everything else. A lo largo de 2 años, la geografía del tráfico aéreo internacional se ha modificado, sin que se haya producido ningún cambio formal en las leyes que lo regulan. En noviembre, la terminal internacional del aeropuerto JFK de Nueva York funcionó durante 3 días consecutivos, a menos del 20% de su capacidad. En lugar de anuncios intermitentes de embarque, hubo una ausencia casi total de vuelos con origen o destino fuera del territorio estadounidense. Este dato, cruzado posteriormente con registros internos de la Administración Federal de Aviación y estadísticas del Departamento de Comercio, reveló una tendencia más amplia. Durante 6 trimestres consecutivos, 7 de los principales aeropuertos internacionales de Estados Unidos registraron una caída acumulada de entre el 60 y el 80% en el volumen de pasajeros extranjeros. No se trata de un ajuste técnico ni de una contracción puntual. La contracción afecta a la columna vertebral de la infraestructura internacional del país y se produce sin bombo oficial. El aeropuerto de Los Ángeles perdió el 71% del tráfico procedente de Asia. Miami sufrió recortes de más de la mitad de las conexiones con América Latina. Boston dejó de recibir vuelos directos de Alemania y el Reino Unido, que antes sustentaban el intercambio académico y científico. Seattle, antes escaparate del intercambio transpacífico, se ha convertido en punto de dispersión para los hubs de Vancouver y Tokio. En común, estas pérdidas no se están compensando internamente, ni se han revertido mediante medidas de incentivo, revisión tarifaria o acuerdos diplomáticos. En cambio, las aerolíneas extranjeras están trasladando operaciones completas a aeropuertos de Canadá, Oriente Medio y el sudeste asiático. Emirates, por ejemplo, ha reducido en un 60% sus vuelos a Estados Unidos, sin presentar ninguna previsión de reanudación. Lufthansa ha eliminado las rutas directas a Portland. Singapore Airlines ha concentrado su red en el Pacífico Asiático, con nuevos centros regionales en Seúl y Taipei. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las terminales en ese momento. La reestructuración está afectando directamente a las cadenas comerciales, los sectores turísticos, las redes académicas, la logística de eventos internacionales y los patrones migratorios a corto plazo. La contracción logística coincide con retrasos sistemáticos en la tramitación de visados, la reducción del personal consular y la inestabilidad tarifaria en productos y servicios directamente relacionados con el turismo global. Más allá de la caída en cifras absolutas, el dato más relevante desde el punto de vista institucional es la ausencia de un plan federal visible para contener o revertir la tendencia. La pérdida de confianza, que no depende de anuncios, sino de decisiones operativas diarias, se hace visible en el vaciamiento gradual de las terminales, el cierre de mostradores y la reducción de la oferta en aeropuertos que históricamente funcionaban como escaparates del país. En Miami, las compañías LATAM y Avianca dejaron de operar rutas que durante más de una década conectaban el sur de Florida con Sudamérica. En Boston, la cancelación de las conexiones con Dublín y París comprometió directamente el flujo de estudiantes extranjeros, lo que afectó no solo a la ocupación universitaria, sino también a los sectores hotelero y cultural vinculados a la vida académica. En Portland,
se desactivaron terminales tras una caída de más del 70% en el volumen internacional. En Newark, los tiempos de espera en inmigración y seguridad llegaron a superar las 2 horas, incluso con el reducido volumen de pasajeros, lo que llevó a compañías como Virgin Atlantic y Swiss a retirarse por completo. Los datos más recientes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo estiman pérdidas superiores a los 12.000 millones de dólares en ingresos internacionales para el sector turístico estadounidense. Y se trata de una estimación conservadora. Los informes de consultoras privadas que trabajan con el sector aéreo indican que parte de estas pérdidas serán estructurales. La reconfiguración logística ya ha reasignado inversiones en terminales internacionales en Canadá y Oriente Medio, con nuevas rutas que se están estableciendo de forma definitiva. Lo que antes podía revertirse con ajustes diplomáticos o revisiones tarifarias, ahora exige la reconstrucción de la credibilidad institucional. La dificultad no radica solo en atraer pasajeros, sino en convencer a las empresas multinacionales de que Estados Unidos ofrece suficiente previsibilidad regulatoria para justificar el mantenimiento de centros logísticos estratégicos. Sin una reacción articulada entre los departamentos de Estado, Comercio y Transporte, la tendencia es que la red continúe reorganizándose lejos de las fronteras estadounidenses. Narrativas como esta ayudan a comprender los cambios que se producen sin discursos públicos, pero con consecuencias reales. La propuesta aquí es seguir observando estos desplazamientos y ofreciendo contextos que no siempre aparecen en las noticias diarias. Si este tipo de análisis contribuye a su lectura del escenario actual, vale la pena seguirlo por aquí. Es en este contexto que diferentes organismos comienzan a identificar patrones de convergencia, que inicialmente no estaban en el punto de mira. Documentos internos de la Administración de Seguridad en el Transporte, revisados por comités del Congreso entre septiembre y octubre, revelan que el índice de transferencia de pasajeros internacionales a conexiones secundarias fuera de los Estados Unidos aumentó más del 50% en un año. Esto significa que los aeropuertos estadounidenses han dejado de ser puntos finales de llegada y ahora funcionan como escalas evitables. La Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, en un dictamen enviado al Senado, advirtió sobre el riesgo de pérdida del estatus de centro de conexiones principal en al menos 3 terminales internacionales. La advertencia no se refiere a obras o capacidad física, sino a la fiabilidad sistémica. Parte de este rediseño logístico se basa en fundamentos que van más allá de la aviación civil. La política arancelaria de los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a las compañías aéreas y los productos relacionados con la hostelería, ha sufrido cambios significativos a partir del segundo semestre de 2023. La imposición de recargos sobre los productos y servicios importados utilizados en la cadena turística generó un aumento de los costes operativos para las empresas que operan en suelo estadounidense. Al mismo tiempo, la paralización parcial de los consulados y la lentitud en los mecanismos de expedición de visados agravaron lo que ya venía siendo descrito por los analistas diplomáticos como una restricción de la movilidad global con origen en Estados Unidos. El plazo medio para la emisión de visados de entrada, especialmente para países de América del Sur, Europa del Este y el sudeste asiático, supera los 180 días en algunas jurisdicciones, lo que imposibilita la planificación de viajes académicos, eventos e intercambios empresariales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué las empresas y los gobiernos extranjeros han reformulado sus vectores de circulación. El caso canadiense ilustra bien este desplazamiento. En menos de 18 meses,
los aeropuertos de Toronto y Vancouver recibieron 12 nuevas rutas que antes operaban vía Nueva York, Miami o Boston. El cambio no se debe solo a la proximidad geográfica, sino también a la previsibilidad institucional y operativa. La Autoridad Aeroportuaria de Canadá, en cooperación con sus homólogos de Europa y Asia, ha consolidado acuerdos de reciprocidad técnica que han reducido significativamente los tiempos de desembarque, conexión y despacho aduanero. Para los pasajeros y las empresas, esto representa una ventaja inmediata. Para Estados Unidos, representa un retroceso que no puede revertirse solo con subsidios o anuncios. En los debates internos de la Junta Asesora de Viajes y Turismo de los Estados Unidos, el término más recurrente para describir este momento es pérdida de tracción diplomática. La expresión resume la percepción de que la falta de articulación entre la política exterior, el comercio y el transporte ha generado efectos acumulativos. El sector hotelero comienza a sentir las consecuencias. En Boston, la red de alojamiento universitario ha perdido casi la mitad de su demanda internacional. En Miami, los hoteles orientados a turistas de América del Sur operan por debajo del 40% de su capacidad. En Seattle, los espacios para convenciones informan de cancelaciones en serie. El patrón se repite con variaciones locales, pero sin excepciones. La Comisión Marítima Federal y el Departamento de Seguridad Nacional también han recibido alertas de que la contracción de los aeropuertos puede comprometer cadenas logísticas más amplias. En reuniones celebradas en octubre con representantes del sector aéreo, los operadores de carga expresaron su preocupación por la reubicación de las rutas logísticas a centros fuera de los Estados Unidos, lo que implica un mayor tiempo de tránsito, un aumento de los costos y una pérdida de control sobre los flujos estratégicos. Aunque estos impactos no son visibles para el público en general, señalan un efecto dominó. A medida que los centros logísticos se desplazan, las inversiones en infraestructura, centros de distribución y red de proveedores acompañan este movimiento, desplazando con ellos parte de la base económica regional. A partir de ahí, se observa un movimiento más sutil, pero no menos importante, entre universidades, centros de investigación y organizaciones culturales que históricamente dependían del flujo internacional. En informes enviados a la Fundación Nacional de Ciencias, instituciones como Harvard, el MIT y Stanford alertaron sobre la reducción del número de matriculaciones de estudiantes extranjeros, no por pérdida de interés, sino por inviabilidad consular y logística. La caída en el flujo de estudiantes no solo afecta a las universidades, sino que repercute en las startups, los laboratorios, las incubadoras y las empresas que dependen de la diversidad internacional para innovar. Lo que se pierde, según los expertos, no es solo ingresos, sino densidad intelectual y capacidad de proyección global. Este desplazamiento no se produce en un vacío institucional. Desde la creación de la Ley de Seguridad Nacional, la infraestructura de entrada en Estados Unidos ha pasado a funcionar según un modelo que prioriza la seguridad en detrimento de la agilidad. La revisión de este modelo se ha debatido de forma intermitente durante más de una década, pero no hay consenso sobre cómo equilibrar la protección, la competitividad y la diplomacia. El resultado es que los cuellos de botella acumulados a lo largo de distintos ciclos políticos se convierten ahora en un alejamiento real, continuo y estructural. Es precisamente este tipo de análisis conectado el que permite anticipar escenarios y comprender la lógica detrás de los datos. Cuando observamos el comportamiento de las empresas, las instituciones y los gobiernos ante tendencias convergentes, nos damos cuenta de que los efectos rara vez son inmediatos, pero casi siempre irreversibles.
Si este contenido le ayuda a seguir estos cambios de una manera más estructurada, quédese con nosotros. Entre los analistas dedicados al estudio de los riesgos sistémicos, los diplomáticos con una larga trayectoria y los ejecutivos vinculados a la aviación internacional, persisten las opiniones divergentes sobre el vaciamiento gradual que se está registrando en los principales aeropuertos de los Estados Unidos de América. Una parte de estos observadores entiende que el fenómeno representa el inicio de una reorganización inevitable de la aviación mundial, en la que el país deja de ocupar una posición absolutamente central para convertirse en un polo relevante entre muchos otros. Desde esta perspectiva, la consolidación de centros de conexión en Oriente Medio, Canadá y regiones estratégicas de Asia reflejaría una redistribución natural de la conectividad aérea, impulsada por cambios demográficos, nuevos pactos multilaterales y reasignaciones de capital a escala internacional. En esta lectura, la disminución del flujo no constituiría una quiebra institucional, sino un realineamiento geoeconómico compatible con un sistema en transformación. Sin embargo, hay expertos que rechazan esta interpretación de carácter estructural y enfatizan la rapidez con la que se ha manifestado la contracción, asociada a la ausencia de una respuesta política coherente. Para este grupo, el proceso señala una pérdida de centralidad que no estaba prevista en los modelos técnicos elaborados hasta 2023. El punto crítico, según esta visión, no radica solo en el fortalecimiento de centros competidores, sino en la convergencia de decisiones internas que han socavado la fiabilidad operativa de los Estados Unidos de América como plataforma de conexión internacional. Las oscilaciones en las políticas arancelarias, las directrices migratorias inestables, los retrasos recurrentes en los procesos consulares, la ampliación de las inspecciones aleatorias y las fallas de coordinación institucional habrían corroído en pocos periodos un prestigio logístico construido a lo largo de décadas. Es precisamente en esta frontera donde se intensifica el debate. ¿Qué parte de la pérdida es transitoria y qué parte comienza a asumir contornos permanentes? En el ámbito de las agencias federales, la reacción sigue siendo fragmentada. Sectores del Departamento de Comercio defienden medidas de emergencia para intentar recuperar parte de la demanda, incluyendo incentivos temporales a las empresas extranjeras, flexibilización de las tarifas aeroportuarias y revisión de los gravámenes aplicados a los operadores logísticos. Por el contrario, algunas áreas del Departamento de Estado se muestran reacias a cualquier iniciativa que implique cambios en los regímenes de visados o la flexibilización de los principios diplomáticos de reciprocidad. En el Congreso, los parlamentarios de los estados costeros intentaron reintroducir proyectos destinados a estimular el turismo internacional, pero se encontraron con obstáculos en las comisiones dominadas por las agendas de seguridad y control migratorio. El resultado práctico ha sido una inmovilidad decisoria, en la que los impactos se acumulan mientras el debate institucional se dispersa. Esta falta de coordinación también se refleja en el comportamiento de los agentes privados. Las aerolíneas estadounidenses con operaciones internacionales optan por mantener rutas con baja ocupación, apostando por una eventual recuperación del flujo global. Las empresas extranjeras, por otro lado, adoptan una estrategia más cautelosa, redirigiendo las inversiones hacia mercados considerados más estables y predecibles. Para aeropuertos como el John Fitzgerald Kennedy, el Los Angeles International y el Logan International, esto se traduce en niveles persistentes de infrautilización, lo que compromete la capacidad de atraer nuevas concesiones, inversiones en infraestructura y asociaciones estratégicas.
La incertidumbre, en este contexto, tiende a convertirse en una contracción continua, no necesariamente irreversible, pero cada vez más difícil de contener. Algunos analistas especializados en comercio exterior asocian directamente el actual patrón de vaciamiento de los aeropuertos con la reciente postura de los Estados Unidos de América en las disputas arancelarias con socios estratégicos. La imposición de barreras a los productos y servicios relacionados con el sector turístico habría provocado respuestas indirectas, como la suspensión informal de acuerdos de reciprocidad logística, el aumento de los requisitos técnicos y el desplazamiento de las inversiones hacia países vecinos. Para estos observadores, la dinámica funciona como una advertencia sobre los límites del unilateralismo en un entorno económico altamente interdependiente. Aún así, no hay consenso sobre en qué medida estas decisiones fueron el resultado de una estrategia deliberada o de fallos de coordinación entre diferentes organismos gubernamentales. Mientras el debate sigue sin resolverse, los efectos sobre los ecosistemas urbanos son cada vez más evidentes. Ciudades como Boston y Seattle registran una reducción en el número de eventos internacionales confirmados. El sector hotelero de Miami opera con márgenes por debajo del punto de equilibrio financiero. Las instituciones académicas de las regiones de Nueva York y Los Ángeles revisan sus proyecciones presupuestarias ante la disminución del contingente de estudiantes extranjeros. Los operadores de carga informan de un desvío sistemático de las rutas hacia Toronto, Doha, Dubái y Singapur. Las consecuencias trascienden el perímetro de los aeropuertos y redefinen los ejes económicos que sustentaban la inserción internacional de estas ciudades. Aún así, hay voces dentro del propio sistema que ven espacio para un cambio de rumbo. Representantes de la US Travel Association abogan por la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, destinado a replantear la conectividad global a partir de un plan nacional de recuperación. La propuesta implica la revisión de acuerdos bilaterales, la renegociación de tarifas y la modernización de los procedimientos de entrada para pasajeros internacionales. Hasta ahora, sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido adoptada oficialmente. Y mientras permanecen en el ámbito de las propuestas, el movimiento de retroceso sigue avanzando. Ahora acompañado de un factor adicional, el cambio de percepción. El riesgo más profundo puede no estar solo en la pérdida de pasajeros, sino en la erosión del estatus simbólico de referencia global. El panorama, por lo tanto, sigue siendo indefinido. No hay claridad sobre la velocidad futura del retroceso ni sobre la capacidad institucional para articular una respuesta integrada. Lo que se acumulan son señales de que las principales puertas de entrada al país ya no ejercen el mismo magnetismo que en otros períodos, y de que, a medida que las compañías y los gobiernos ajustan sus rutas y estrategias, el sistema internacional reacciona menos al discurso y más a lo que se consolida como percepción práctica. Los análisis de este tipo contribuyen a mantener la atención centrada en los movimientos que dan forma al funcionamiento de las instituciones. Si lecturas como estas dialogan con su forma de interpretar el mundo, vale la pena seguirlas, ya que es de este seguimiento continuo de donde suelen surgir comprensiones más consistentes.